¿Cómo les va? Equipazo informativo, qué gusto saludarles y darles la bienvenida a nuestra transmisión en vivo de este jueves 4 de abril del 2024 o nuestra transmisión como en vivo de este viernes 5 de abril del 2024. Equipazo completo. Blanquita Lolbe, qué gusto saludarte, ¿cómo estamos? Igualmente, mi querido Carlos Equipazo, qué bueno que nos acompañan. Bienvenidos, bienvenidas todas a esta transmisión que, como siempre, bueno, pues con mucha información. Las efemérides tan sabrosas de las que, como dice Carmen Castro, aprendemos mucho, y desde luego nuestro cierre virtuoso, que es el de las buenas del Equipazo, y por supuesto aquella de para cerrar con una sonrisa. Todo ello pensando en ustedes, por supuesto, con el compromiso de siempre y con el cariño también de siempre para este canal Gourmet. Efectivamente, les damos la bienvenida, les agradecemos su presencia y pues si te parece, vamos a comenzar por el principio, Blanquita. Vámonos. Luego. Bueno, el primer hashtag en tendencia de hoy es Naucalpan. Resulta que en Naucalpan se registró pues un hecho de un percance vehicular entre una persona, una mujer que iba conduciendo su automóvil, y un hombre que iba conduciendo su automóvil. Hay un ligero roce de espejos, de esas veces que pasas muy cerca de un auto y se dobla el espejo, rozas el espejo, en realidad no pasa nada porque los espejos, pum, se doblan y ya, ¿no? Pero pues este evento no quedó ahí. Resulta que el hombre se baja y agrede a la mujer y le pone una santa golpiza que la dejó ensangrentada. Desde luego no falta quien grabara. Ya sabemos que aquí, en el mundo actual en el que vivimos, todo el mundo tiene en la mano pues una cámara fotográfica, una cámara de video, un micrófono, una grabadora, para capturar lo que esté sucediendo alrededor. Y pues eso fue lo que sucedió. Entonces empecé a trascender el video de la persona y los llamados para identificar al individuo que había golpeado a la mujer, que requirió pues ayuda de pues quienes estaban ahí cerca, otros automovilistas o transeúntes, qué sé yo. Y luego me entero de que se trata de un individuo, Fofo Márquez, que fue recientemente capturado hace un par de horas, detenido, que ya está en Barrientos, según entiendo. Y pues yo, la verdad, mi querido Carlos, y hasta aquí me quedo, yo no sabía quién era este Fofo Márquez. O sea, yo estoy segura de que, como en mi caso, para muchos se volvió famoso como este individuo nefasto, horroroso, que patea mujeres en la calle por un percance menor automovilístico. Si eso hace por un percance de esa naturaleza, ¿qué otras cosas no hará? Híjole, qué complicado hablar de este tipo de temas, Blanquita, porque pues evidentemente la realidad nos muestra que son muchos los Méxicos, son muchos los mundos en los que nos desenvolvemos, diferentes sectores de la sociedad, diferentes sectores de la población. Tal vez geográficamente algunos, tal vez por cuestión generacional otros, pero en efecto estoy yo casi seguro que, como tú, muchas personas no tendrán ni idea de quién es el Fofo Márquez, y sin embargo, en otro mundo, el mundo de las redes sociales, particularmente en el mundo de TikTok, entiendo que es una persona, un personaje, una personalidad, no sé si famosa, calificarlo como tal, en efecto, bastante famoso. Y es famoso, y esto es lo lamentable del asunto, pero al mismo tiempo, pues es un reflejo de los tiempos que estamos viviendo. Es simple y sencillamente famoso el Fofo Márquez porque publica videos de su vida ostentosa, en la cual vive, entiendo, entre excesos de alcohol y de fiestas, y eso es simple y sencillamente porque el joven Fofo Márquez es hijo de una persona que falleció hace poco, por cierto, y que era el dueño de las gasolineras Total, y que de algún modo pues nos habla una vez más de esta figura de los conocidos como mis reyes, en otrora
juniors, niños popis, etcétera, etcétera, según sea la época en la que hayamos vivido, pues al final de cuentas es un estereotipo de un personaje que lamentablemente le hace bastante daño a la sociedad en la que se encuentra, y la sociedad mexicana efectivamente pues es una sociedad en donde hay muchos de este tipo de personajes, mis reyes, o niños popis, o personajes juniors que por el hecho de que tienen dinero pues sienten que las pueden todas, como se dice por allí, y lamentablemente por ese tipo de acciones hoy se vuelven famosos en redes sociales como TikTok. Por ese tipo de acciones tienen muchos seguidores, y por ese tipo de acciones también, pues es que dieron rápido en este caso con el Fofo Márquez. Sí, bueno, porque era público de alguna manera, ¿no? Sí. Para ese público de tiktokeros que ve cierto tipo de videos, porque también hay gustos dentro de TikTok, Sí, por todo que aún, con todo lo que se pueda cuestionar, también hay gustos, ¿no? Para ver, sí. igual encuentras buenas recetas de cocina, qué buena orientación de otra naturaleza, de muchas disciplinas, seria además, que encuentras este tipo de cosas tan ideales. Ay, de repente te dejamos de escuchar, algo pasó con tu micrófono. Ahí está, ya, mejor. Yo creo que me volteé, ¿sabes? Estaba hablando para acá. Ándale, eso fue. Creo que eso fue. No debo cabecear, no es fútbol. Fíjate que creo que dos cosas. Caemos un poco en lo que hemos caído en otras ocasiones de la baja cultura y la baja educación que tenemos en México en términos generales, y que es la razón fundamental por la que nos atraen este tipo de contenidos. Esa es una. Otra, dice a Carmen, cada vez la gente está más agresiva. También hubo otro caso de un hombre que se bajó de su auto para reclamarle a otro automovilista por un incidente, y le dispara en la pierna al que se bajó del auto. Bueno, hemos hablado también, aquí lo hemos dicho, de una crisis de valores, que es la crisis que está en el fundamento de todas las demás crisis que tenemos. Caosfera, como yo dice, bienvenida al Club Caosfera, dice, ni lo conocía al tipito. Pero Carmen también dice, y ese tipo, quien sea, a lo que se dedique, no le da derecho a tener conductas violentas. Y ahí me quedo, efectivamente. Pero Caosfera agrega, resultado de los papás queriendo ser amigos de los hijos en vez de ser padres, figuras de autoridad y guía. No sé cuál sea la relación, pero lo que sí creo es que cuando un hombre, como seguramente fue su papá, que luchó para tener más y tal, que no nació con la mesa puesta, que era la cultura a la que estábamos acostumbrados en términos generales, la cultura del esfuerzo. Nace un hijo que ya tiene la mesa puesta, que nace en pañales de seda, que no se le enseña el valor de obtener las cosas, como se solía decir antes, porque ya no se dice mucho, ahora lo quieren todo easy and nice, fácil y lindo. Pues nacen con la mesa puesta y no aprenden el valor de obtener las cosas, creen que todos se lo merecen, ¿no? Y efectivamente hay esto, no les corrigen, no los orientan, les dan todo porque no quieren que padezcan lo que ellos padecieron, las carencias que ellos tuvieron, y en eso pues cometen un error, los hacen poco tolerantes al fracaso, y gente como es de esta naturaleza, pero no es posible generalizar, porque es este caso, y son de ese, hay muchos, y hay mucha variedad de casos que pueden ser disímiles de este que mencionamos, que parto del comentario de Caosfera y para este ejemplo. Y como esos hay muchos otras variedad de casos. O sea, las realidades son tan diversas como el número de personas o de familias que hay en este país y en el mundo, ¿no? Ese es el asunto también. Bueno, pero sí creo que el hecho de que hagamos famosos como sociedad a personajes con este tipo de principios, pues habla, como he dicho en otras ocasiones, de la sociedad. Me hizo recordar cuando narrabas a Juan de la Cabada, con quien alguna vez hace muchos años platiqué. Juan de la Cabada era un cuentista campechano, autor de La Llovizna, su cuento más famoso, encantador. Juan de la Cabada, de verdad, qué personaje tan encantador. Murió ya muy mayor. Les cuento una anécdota. Una vez le dijo a su esposa, ella lo platicaba, que iba por unos cigarros, y se tardó, y luego recibió una llamada. El señor estaba en Cuba, se fue a Cuba por los cigarros. ¿Qué tal? Sí, aquí a la vuelta. ¿no? Sí, un personajazo, ¿no? Bueno, pero Juan de la Cabada, en aquella ocasión en que yo lo vi, decía
porque en ese entonces trabajaba yo en adaptaciones y cosas para hacer de literatura, ¿no? Que lo he trabajado mucho tiempo, pero bueno, en aquel entonces dijo, vivimos en un mundo, y estoy hablando de 1986, a lo mejor, 87, fíjense. Okay. Vivimos en un mundo en donde es más importante parecer que ser, y eso no lo entiendo. Y creo que desde entonces tenía la razón. Estos tipos parecen y no son. ¿Qué habrá dentro de gente como esta? Yo creo que el vacío más absoluto. Por dentro están vacíos. No hay, lo que decía mi queridísimo Paco Prieto, no hay vida interior. Y entonces, como no hay vida interior, no hay valores, no hay asideras, no hay principios, todo les vale, no respeta nada y creen que todo se lo merece. Ese es el tipo de personajes al que una parte de la sociedad idealiza. Efectivamente. Le damos la bienvenida al profesor José Luis Estrella Cienfuegos. Buenas noches, profesor, muy bienvenido. Dice Carmen Castro, creo que hace falta mucha disciplina, respeto y esforzarse por tener algo. Caosfera dice, lo que comento no es privativo de las altas esferas sociales, igual se da en los estratos no tan favorecidos. Si a un niño no se le enseñan límites, si no se les guía y se les genera conciencia, el resultado es hijos que se sienten que todo les es permitido y sin consecuencias. Estoy absolutamente de acuerdo con esto. Pues porque la mala educación no distingue rangos económicos ni estratos sociales, sí, absolutamente sí. Sí. Pues por esta razón, Naucalpan fue nuestro primer hashtag en tendencia de hoy. Un último comentario. Este tipo de gente, dice Carmen, podrán tener bienes materiales a manos llenas y no tener carencias económicas, pero ¿qué tal de las emocionales? Ahí están más vacíos que un vaso, exacto. Era lo que decía. En fin. ¿Lo mes? Sí, pues ahí está, Naucalpan. Venga. ¿Cómo se dice esto, Carlos? ¿Temac o Temash? Pues créeme que lo mismo me pregunto yo. Ya consulté con quienes saben y me dicen que de ambas maneras se le escucha decir, Temach o Temac. Pero creo que podríamos decir Temach, ¿no? Pues sí, es la ches. Es la del español. Muy mexicana. Bueno, debo confesar mi absoluta, ¿sí? Absoluta y vergonzosa tal vez. No, no es vergonzosa, todo lo contrario. Todo lo contrario. Mi absoluta ignorancia. Tampoco conocía a este hombre y lo conozco ahora porque resulta que tras quejas por machismo y misoginia fue, no sé si debería decir por fin, cancelado su programa en Canal 22. Es todo lo que sé, Carlos. No sé más, o sea, jamás lo había visto, no tengo ni idea de quién es, estaba viendo alguno de sus videos, me dio mucha pereza, híjole, creo que habla mal de mí el asunto, o muy bien, no lo sé. Pues simple y sencillamente, y una vez más, del mismo modo que en la ocasión anterior, pues es exactamente lo mismo. Sí. Habla de que uno no se desenvuelve al 100% en determinadas áreas de otras redes sociales como TikTok, que hoy por hoy es una de las redes más influyentes en el mundo. Y aquí en nuestro país, vaya que está siendo influyente. Tan lo es que justamente ya llevamos 2 hashtags en tendencia de hoy, que son información que brinca hasta la red social de X, pero que su origen básicamente pues está allí en TikTok y en este tipo de videos cortos y en ese tipo de público que rápidamente encumbra a determinados personajes sin que podamos ni siquiera tengamos que calificar o juzgar si se lo merecen o no. Algunas evidencias pues allí están a la vista. Y aquí en este caso, a mí quizás lo que más me sorprende, Blanquita, o lo que más me llama la atención es más bien enterarme que en Canal 22 había un programa en el que participaba este sujeto. Creo que quizás eso es lo más preocupante, aunque seamos honestos, creo que no es propiamente un programa como tal, sino que iba a participar una entrevista, ¿no? Algo así. En una entrevista, exactamente, con la periodista Kimberly Armengol, si no me falla la memoria, ese es el nombre, así se pronuncia. Y había sido invitado a participar en un programa, creo que la semana que entra el lunes, el día del eclipse, y salió eclipsado antes de tiempo. Efectivamente, ¿y por qué razón? Pues porque quienes ven el Canal 22
seguramente sí también ven TikTok y saben Mm, quién es este sujeto, apodo Temach, que resulta que es un nombre el cual, partiendo de me lo explicaban de la siguiente manera para que nos quede claro a todos, porque a mí me costó trabajo entenderlo, pero el sujeto parte de una premisa y esa frase dicen prácticamente a partir de ahí tiene toda su filosofía machista, misógina, antifeminista, yo evidente. nada más oí un fragmentito que Ajá. decía, pues es que a las morras hay que decirles así, oye, yo necesito pues que me sirvas, yo vengo cansado de lidiar pues para ganar para ti, para mantenerte, ¿no? Sí. Eso está bastante de modé, ¿no? O sea, si hay, Aparentemente, sí, a mí me aparent sonó de modé porque me parece que cada vez una gran mayoría, no todas, pero algunas porque no quieren, otras por diferentes razones, pero cada vez es mayor el porcentaje de mujeres que se ganan sus propios recursos y cada vez es el mayor el porcentaje de hogares en donde ambos colaboran tanto con las tareas del hogar, no tantos como quisiéramos, tanto con las tareas del hogar como con las aportaciones económicas del mismo, del hogar. Pero a mí me sonó de moda cuando lo escuché, la verdad. claro, claro, suena de modé en círculos progresistas, podríamos Sí, decirlo tal vez, pero por eso, no sé si te lo dije antes de empezar o lo dije ya en el programa, son muchos Méxicos. sí. Y esa es una muestra de cómo el hecho de que uno no conozca ciertos círculos no quiere decir que no existan y que incluso no tengan quizás más seguidores. Yo no sé, Blanquita, si eso, por desgracia o por fortuna, pues sea un signo de que estamos envejeciendo, porque yo recuerdo que cuando era joven, yo recuerdo que cuando era joven le platicaba cosas a mis padres que tendrían la edad que tengo yo quizás en estos momentos, y Ajá. cuando yo era joven les comentaba cosas que eran muy comunes y que estaban en boga y de moda para todos los jóvenes de aquella época, y mis papás simple y sencillamente no tenían ni idea de qué se les estaba hablando. Me parece que quizás podamos estar cayendo en parte en eso, y lo peor del asunto, lo malo, y más cuando vale la pena mencionar, todo el mundo lo sabe, tú y yo no tenemos hijos, entonces Ajá. hemos lidiado con adolescentes, con pubertos, con pequeños en crecimiento, y ellos son los que te hacen, te allegan de Me este tipo mantienen. de cosas tan de moda. Eso sí habla mal de nosotros tal vez, porque tendríamos que estar un poco más atentos de ese tipo de asuntos. Como quiera que sea, el Temach es un sujeto, se dice en las redes sociales, y lo corrobora el Canal 22 al cancelar el programa en el que iba a participar, pues se dice, se llenaron el internet con quejas dirigidas al Canal 22, varios usuarios criticaron a la televisora por invitar a El Temach, al considerar que gran parte de su contenido podría tener ideas machistas y misóginas, las cuales no deberían promocionarse en la televisión abierta. Después Es del que gran revuelo que se desató en redes, el canal finalmente terminó cediendo ante la presión social, emitiendo un comunicado por medio del cual cancela el programa del influencer mexicano. sí, fue escuchando a la llamada Defensoría de las Audiencias, que esta vez sí tuvo influencia, eso por un lado. Uh -huh. Por el otro lado del programa era justamente el cuestionamiento de si el Temach era o no machista o era misógino, algo así se llamaba el programa que iban a transmitir, es misógino el Temach, algo así, ¿no? Ese era el programa y bueno, pues finalmente, como dices, se dieron. De lo que hablas, yo creo que es algo que ha existido permanentemente, es la brecha generacional, ¿no? Y Claro. las razones por las que con mucha frecuencia los padres y los hijos no se entienden, ¿no? Tiene que haber una evolución y cuando los hijos ya se acercan un poquito a la edad adulta, entonces comprenden por lo que estaban pasando sus papás cuando ellos estaban en la adolescencia. Y entonces Fíjate. un acercamiento, ¿no? Pero eso yo creo que es una historia de la humanidad, vaya, desde que el Claro, hombre, por desde que supuesto. somos seres humanos, pues se ha repetido, porque la brecha generacional, pues
la realidad, dicen por ahí que la única constante es el cambio. Entonces, el mundo en el que tú naciste no es, o en el que yo nací, no es el mismo en el que nacieron nuestros padres, ¿no? Y no será el mismo en el que habrían nacido nuestros hijos si los hubiésemos tenido, ¿no? Fíjate, una muestra más para reforzar lo que acabo de decir y que tú y yo nos preguntábamos antes de entrar al aire. Ve lo que escribió Caosfera, dice Caosfera, Temac. Y ya después dice que suene el H, jajaja. O sea, se burla de nosotros porque le estamos diciendo Temach, se dice Temac. ¿Ya ves? Y tú y yo nos preguntábamos antes de empezar cómo se dirá. Y yo te dije, pues vamos a decirle Temach. Pero ya entendemos que dice Temac. Dice Caosfera, yo sí lo conocía, pero no sabía que tenía un programa en Canal 22. Dice. Pues yo ni lo uno ni lo otro. Temac tiene su canal en YouTube también, no sé si tenga más. Se supone, sigue Caosfera, que les ayuda a los hombres a no dejarse pisotear por las mujeres modernas. Les da consejos y hace recomendaciones. Y a las chavas se supone que las orienta para que puedan lograr relaciones duraderas con hombres de alto valor. ¿Qué tal? Habría que verlo, no lo sé. Dice Aleduyur, hasta que al fin conozco de este tema más a detalle, solo lo escuchaba, pero ni idea qué hacía. Sí, dice Carmen. Carmen dice, ¿y ese otro sujeto quién es? Sí tengo cuenta en TikTok, pero no veo a gente loca agresiva que no tiene nada que aportar. Mejor ven videos de viajes, de cultura, recetas de cocina, baile. Hasta las series cortas de Backdoor están buenas. Fíjate, tampoco conozco a Backdoor. Que vaya y se levante y se sirve el plato, por el ejemplo que yo ponía, no está ciego, sordo, sin extremidades como para no hacerlo. Dice Ale Duyur, Caosfera, hasta que al fin conozco ese Temash más a detalle, solo lo escuchaba, pero ni idea qué hacía. Dice Caosfera. Sí, ya lo viste, sí, ya lo vi. No, me reía porque es cierto, la Che es muy mexicana y me agrada más como suena Temach, bien marcada la Che. Claro, pues qué bueno que te hagamos reír, que ya Caosfera. Y uno aprende también, pues está uno viejito. Oye, viejitos, ¿cómo dicen? Viejo los cerros. Y reverdecen. No, bueno, con los calorones que están haciendo ya no tanto. Ya no, muy bien. Bueno, pues Temac o Temach fue nuestro segundo hashtag en tendencia de hoy. Bueno, estuvo más divertido. El que sigue es muy importante, fíjate. Los diferentes roles que nos toca jugar en la sociedad a las diferentes personas. Otra vez vamos con el asunto de los hijos y las brechas generacionales. Hay un dicho bien popular que dice que las culpas de los padres, los hijos las pagan. Nunca he estado de acuerdo, incluso cuando me lo dijeron muy joven, nunca he estado de acuerdo con eso, ¿no? De alguna manera sucede porque resulta que pues los hijos son propios de sus padres y eventualmente viven pues las realidades que vivieron los papás o padecen las consecuencias de algo que no hicieron bien, como no tener en orden los papeles de la casa o cosas por el estilo, por decir algo. ¿A qué voy? A este video que causó polémica, yo me acuerdo que vi de Calle de Hacha que decía, estoy por revelar me acaba de llegar un material que va a cambiar el rumbo de las elecciones. Si algo me pasa, tomen esto en cuenta, algo así decía. Ahí está. La verdad es que no lo tomé muy en cuenta. Y ya después, un ratito después, salió el video del hijo de Xochitl Gálvez, en teoría el año pasado, antes de que ya fuera ya la candidata de la oposición, ya andaba un poco, ya tiene muchos años metida en la política, saliendo ebrio o tratando de entrar a un antro y como no lo dejan entrar por su estado alcoholizado, pues entonces se empieza a ofender con vi el video con un lenguaje bastante escaso de palabras, pero bueno, está ebrio, es un hombre joven, y luego resulta que revelan ese video y un poco para el golpeteo en contra de Xochitl Gálvez, la candidata de la oposición. Y responde, entre muchos otros, bueno, hay quienes ya saben que es la Inquisición de la modernidad, es el X, las redes sociales en general, pero resulta que de quien menos esperaba, Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente López Obrador, y ese es el hashtag, Beatriz, sale y dice que pues con los hijos no, que agradecería, que lo dice en términos
creo que valdría la pena leerla de manera literal la carta. Ahí está el hijo de Xóchitl Gálvez, quien después de este video y de que se dio a conocer, pues se disculpa y renuncia a la ex coordinación de las juventudes del equipo de su mamá, de Xóchitl Gálvez. Ella también se... De redes sociales, ajá. De redes sociales de los jóvenes, ¿no? De los jóvenes. Ajá. Y Beatriz Gutiérrez Müller hace un llamado, pues, a dejar a los hijos en paz, a que la competencia, pues, es entre los adultos, en este caso, Claudia, Maynez y Xóchitl, ¿no? Y no los hijos. Y dice esta frase: los errores, las equivocaciones o delitos de alguien de la familia, así como sus aciertos, victorias o magnanimidades, no son transferibles ni hereditarias, creo, en ningún lugar del mundo. Es México, segura de que no. Un favor a los políticos en campaña y a sus equipos: jueguen limpio. Quizá es mucho pedir, pero como mexicana rechazo que los familiares sigan siendo daños colaterales. Yo no podría estar más de acuerdo con ella. Creo que ella queda muy bien. Xóchitl le agradece. Y creo que al mismo tiempo esto tiene, como todo, varias lecturas. El mensaje de Beatriz Gutiérrez Müller, que tiene un hijo adolescente con el que se han metido con frecuencia, que no voy a repetir lo que le ha sucedido a su hijo menor de edad, pero se cura un poco en salud en el mismo sentido, ¿no? De proteger, o sea, el tiempo que apela por que no se metan con los hijos de otro, está apelando porque no lo hagan con los propios. Y me parece que eso no está mal. Ojalá hiciéramos caso como sociedad, eso hablaría mejor de nosotros. Sí, completamente de acuerdo, Blanquita. Creo que quizás por eso es que Beatriz se convierte en hashtag en tendencia de hoy, porque ha recibido de alguna o de otra manera pues los halagos, el reconocimiento, el visto bueno de la mayoría de los actores que tienen representación por lo menos en medios de comunicación o seguidores importantes en redes sociales. La mayoría ha celebrado la actitud de la esposa del presidente Beatriz Gutiérrez Müller, de la esposa del presidente López Obrador. Hay quienes dicen pues que evidentemente también el asunto es que se concentren en la campaña. Ya veremos si eso pasa el próximo domingo, porque si hay algo que no podemos dejar de señalar es que el asunto surge precisamente a 4 menos días de que se lleve a cabo el primer debate, que ya va a ser el próximo domingo. Y evidentemente surgió con una intención muy evidente. Lo decía el influencer en su mensaje de X: esto no es una broma. Esto podría cambiar el rumbo de la elección para siempre. Es decir, el hecho, la filtración fue orquestada, fue preparada con ese objetivo de descarrilar de alguna manera la candidatura de Xóchitl Gálvez. ¿Qué es lo que hace la señora Beatriz Gutiérrez Müller? Pues evita ese descarrilamiento. El presidente contribuye también cuando en la mañanera le preguntan y él dice: yo no voy a hablar de ese tipo de asuntos, las cuestiones de la familia tienen que ser cuestiones familiares. Y allí mismo el presidente aprovecha para decir: y si mis hijos hicieron algo, negocios con Balaston, pues que paguen, si es que fue así. Entonces, me parece que algo que tenía como objetivo dañar al oficialismo, dañar la imagen de Xóchitl primero, y que pudieran aprovecharlo los de Morena para golpearla, pues se convierte más bien en una luz de esperanza, por decirlo de alguna manera, para que no tengamos una guerra sucia en materia de más política, sucia, o para que ya se detenga, quizás pudiéramos decir, para que ya se detenga esa guerra sucia, porque seamos honestos, lo único que se hace con ella es desincentivar a la gente a que vaya a las urnas. O no me digan que a la gente le dan ganas de salir a votar cuando ve ese tipo de cosas. Bueno, también Claudia Sheinbaum reaccionó, dio a conocer su postura, lamentó que de cara a las elecciones del 2 de junio se involucre a la familia, en especial a los hijos. Lo dijo desde Zacatecas y dijo que con los hijos no se deben meter, porque las que estamos en la contienda electoral soy yo, la senadora con licencia y el representante del Movimiento Ciudadano. Rumbo a los comicios debe haber propuestas, más no de la familia. Dijo esto: mi postura es que con los hijos no.
Quienes estamos en la contienda somos las candidatas y el candidato, y la contienda es un asunto de propuestas, es un asunto de proyecto y de quienes participamos, pero no de los familiares. Yo no estoy de acuerdo. Creo que es una buena reacción de todos. Ojalá que esto le diera un color diferente y un poquito más de nivel, mejor nivel, ¿no? A la contienda política, tal como lo decías, Carlos. Ojalá que eso ocurra, Blanquita. Ya se verá. Por lo pronto, esperemos que no quede nada más en un día y a partir de mañana otra vez surjan por ahí filtraciones, golpes bajos o señalamientos que de alguna o de otra manera pues en nada aportan a lo que busca uno, que son señales de por quién votar, ¿no? Claro, y es que minan también cada vez más los contribuyen más pues a la crisis de valores que estamos enfrentando cada vez con más rudeza, digamos, ¿no? Y con más, de manera más evidente, como está dicho. Creo que los políticos tendrían que poner bastantes ejemplos de cómo no se deben de cómo se deben hacer las cosas, pero ha sucedido exactamente lo contrario. Vamos a ver qué sucede. Creo que puede ser interesante que el domingo en el debate, no creo que Claudia lo haga, no sé si Álvarez Maínez lo vaya a hacer, tomar el asunto para atacar eventualmente a Xóchitl Gálvez, no creo que suceda. Lo que sí creo que puede suceder es que eventos de esta naturaleza te pueden golpear muy fuerte y pueden provocar desánimo en el que lo recibe, en este caso muy concreto, en la madre del joven que fue dado a conocer en este video, ¿no? Yo creo que son cosas que golpean a los padres, no lo sé, como dices, ni tú ni yo somos papás, pero me imagino que ese tipo de cosas sí te minan un poquito la energía. Sí, hombre, pues a ver qué es lo que pasa. Por lo pronto, Beatriz fue nuestro tercer hashtag en tendencia de hoy. Ah, muy bien. Ahí voy. Fíjate por qué me tardé, mi querido Carlos, porque estaba viendo el diálogo que tienen aquí Caosfera con Ale Duyur. Ajá. Sí. Dice, si eso es así, Ale Duyur, mucha basura en redes, por eso es tan importante estar al pendiente de los peques, porque no pero sabes... Eso... Dime. Perdón, pero es que eso fue en contestación al primer mensaje de Ale Duyur que está en pantalla, que comentaba, como Yeri Mua aquí en Veracruz, okay, sí, es considerada como lo máximo, dice, hasta reina de carnaval fue, cuando su contenido es muy pobre, y sí, el vacío sale a relucir. Y a este comentario de Ale Duyur, que nos habla de Yeri Mua, que también es alguien, entiendo, muy conocida allí en Veracruz, es lo que comenta Caosfera, que estabas leyendo ahora sí. Eso es así, mucha basura en redes, por eso es tan importante estar al pendiente de los peques, porque no sabes ya ni qué es lo que están consumiendo esos aparentes personajes sobresalientes, nada más por tener un chorro de seguidores, casi nunca aportan algo valioso. Tristemente así es, le dice Ale Duyur, y de hecho en un video precisamente de TikTok vi una entrevista donde le preguntaban a chavos de prepa quién cantaba mejor, Michael Jackson o Peso Pluma, si es cierto, y todo mundo diciendo, pues Peso Pluma, ¿quién es Michael Jackson? Casi. Hijo. Terrible Ale Duyur, dice Caosfera. Así la pues sí, juventud sí. Y su nuevo contenido. Bueno, pues sí, es el mundo en el que vivimos. Todas las generaciones han tenido su crisis y no pregúntenles a los que vivieron, eran jovencitos entre los 60 y los 70, cuando surgió el bikini o cuando surgió la píldora anticonceptiva y lo que se vivía, o sea, el susto de los adultos por el bikini, por la píldora anticonceptiva en su momento, ¿no? Y por el amor libre también en su momento, este tipo de cosas. O sea, la sociedad va evolucionando y enfrentamos pues diferentes tipos de cosas. Bueno, la revolución, cuando se empezó a dar a conocer que las mujeres también podían ser escritoras, novelistas, ¿no? Y que ya no tenían que esconderse detrás de nombres que no eran los suyos y que podían publicar como Emily Brontë, por ejemplo, Cumbres Borrascosas, y que ya no la iban a tachar como la tacharon al principio de ser demasiado sensual y casi satánicamente sensual por Cumbres Borrascosas. De verdad, cada sociedad tiene las crisis generacionales propias, solamente que, y los valores también van cambiando. Lamentablemente, creo que hoy esto que estamos viviendo
está cargado de demasiada violencia que va de consumo con este tipo de gustos, como que les guste más Peso Pluma que Michael Jackson, ¿no? Sí, es cierto, efectivamente. Al final son los nuevos tiempos y es parte, lo decías tú muy bien al principio, de la rebeldía de los jóvenes, ¿no? Que dicen que no ser rebelde cuando se es joven es una contradicción y pues de alguna manera se tiene que manifestar esa rebeldía. La mayoría de las veces es de entrada con música. Eso. Claro, y luego otra cosa, las revoluciones las han hecho personajes generalmente muy jóvenes, muy, muy Claro, jóvenes, la las grandes juventud. revoluciones, porque ya una vez que eres mayor, ya no No. las hacen. La época de ser revolucionario en más de un sentido es cuando la gente está joven. Ahora, no se puede tampoco generalizar. Esto me lo hizo reflexionar Caos Vera, que dice, o es algo que nos están haciendo pensar, querida de Dujur, continuando con ese diálogo, porque si bien es cierto que hay estos jóvenes, pero también hay otros que aprecian mucho más a los artistas que sí cantaban y la música. Es cierto, o sea, dentro de todo hay un universo, hay un gran universo en donde no a todos les gusta Peso Pluma. Yo tengo un sobrino de 17 años, por supuesto, y él aborrece el reggaetón por él. Dice, no, no, eso, ¿qué es eso, no? Le gusta Michael Jackson, le gusta la música de los Doors, le gusta, él es muy retro, ¿no? Hay de todo, hay de todo. Y conozco otro jovencito de 16 o 17 años que es aquí lo entrevistamos, un talentoso pianista que por supuesto le encanta la música clásica. O sea, hay de todo. Lo que decíamos en un principio, son muchos Méxicos, son muchos mundos, y el que no los conozcamos o el que nosotros no nos asomemos de repente, de vez en vez, a algunos de esos mundos, no quiere decir que no existan. ¿Sabes que tenemos una tendencia humana que es tachar, desconfiar, a considerar malo lo que no conocemos? Descalificamos de Sí, inmediato lo y que a no conocemos. priori. Uh-huh. Sí, Ojo con es eso, condición ojo humana. con eso. Uh-huh. En fin, Bueno, a lo que sigue. vámonos a lo que sigue. Son las efemérides, vámonos rápido, la del 4 de abril, pero del año 1905. Sucedió un terremoto de 8.3 grados de magnitud. En ese entonces todavía se medían en la escala de Richter. Ocurrió en las ciudades de la India de Kangra, McLeodganj y Dharamsala. Causó la muerte de más de 20,000 personas, además de grandes daños materiales. 4 de abril de 1905, allá en la India. Vámonos a 1915, aquel 4 de abril, aquí en México, el general Álvaro Obregón, al frente del Ejército de Operaciones Constitucionalista, ocupa Celaya, Guanajuato. Miren lo que pasaba en Celaya en aquel entonces, 1915, para enfrentar a Francisco Villa, comandante de las fuerzas convencionistas. 4 de abril de 1915. 4 de abril, pero de 1958, una manifestación pacifista reúne a más de 10,000 personas en Londres en contra del armamento nuclear. En ella se exhibe por primera vez el símbolo de la paz, el del amor y paz. En 1958, aquel 4 de abril, en contra del armamento nuclear. Y vea usted dónde estamos ahora. 4 de abril de 1968, ¿qué año? Aquel de 1968, la de cosas que pasaron. Martin, entre ellas esta. Martin Luther King, pastor bautista que luchó contra la segregación racial, es asesinado por un francotirador mientras saluda a sus seguidores desde el balcón del motel Lorraine en Memphis, allá en los Estados Unidos. 4 de abril, pero del año 1970. Esta con toda seguridad se la sabe el teacher Héctor.
¿Cómo no? La Fue el teacher 4 Aula. de abril de 1970. Ah, bueno, sí, por supuesto, el teacher Héctor y la teacher Alma, evidentemente. Y es que Ajá. el 4 de abril de 1970 fue cuando la banda de rock británico The Beatles se separó. Vamos a 4 de abril, pero de 1973. Van a ver esta imagen. Ya no se volvió a ver después de aquel 9/11. 4 de abril de 1973 se inaugura eso, el complejo World Trade Center de Nueva York en los Estados Unidos. Ya no más. Un poquito más para acá, cosa de hace casi 50 años, nada más 49, el 4 de abril de 1975, Bill Gates y Paul Allen fundan la empresa de software Microsoft en California, en los Estados Unidos, desde el 4 de abril de 1975. Llegamos al 5 de abril, pero nos vamos hasta el año 1614. Pocahontas sí existió, era realidad, no es un cuento de Disney. La india Pocahontas se casó el 5 de abril de 1614 con el colono inglés John Rolfe en Virginia, allá en los Estados Unidos. Wow. Poquito más de 300 años hacia acá, el 5 de abril, pero de 1925, comenzó a ponerse en práctica en Reino Unido la regla futbolística del fuera de juego, hoy conocida también como fuera del lugar. Esa regla, ¿se acuerdan? Imagínense nada más, ¿desde cuándo estamos hablando del balompié? Desde el 5 de abril de 1925 ya le estaban poniendo en práctica la regla del fuera del lugar. Y yo sigo sin entender, ¿eh? Ah, pues nada más quiere decir que al momento de que salga el pase para el jugador que pueda anotar gol, el jugador tiene que estar atrás del balón, no tiene que ir adelante del balón. Si está delante del balón al momento de dar el pase, es fuera de lugar. Ok. Es Bueno. Ubicación geográfica en la cancha. Sí, hombre, pero son a veces milésimas de segundo, caray. Eso sí, hay que tener buena vista para... Exacto, por eso hay tantos árbitros ahí, tantos, ¿cómo se llaman? ¿Jueces de línea? Jueces de línea, exactamente, que van corriendo a la altura del balón justo, sí. Y esos son los que van viendo quién está adelantado del balón, y entonces, si a ese le mandan la pelota, marcan el fuera de lugar. La banderita. Okay. Exactamente. Eso. Vamos al 5 de abril de 1955. Winston Churchill, me acordé de una anécdota de Churchill. Renunció como primer ministro de Inglaterra por motivos de salud después de muchos años. Creo que uno de los grandes ministros de Inglaterra. Con él empezó su reinado, pues la reina Isabel II, el reinado más longevo en la historia de, pues no sé si del mundo, fíjate. Empezó muy joven ella, ¿sí? ¿Sí, verdad? Yo creo que sí. Sí, una vez, les cuento rapidísimo, llegó a una conferencia con jóvenes, Winston Churchill, iba a dar una conferencia sobre, es un gran escritor, de hecho fue premio Nobel de Literatura porque hacía unos discursos muy bien hechos, muy bien estructurados, era un gran intelectual también, y se para ahí en el atril, callado, y los chavos, pues a qué hora va a hablar este señor, ¿no? Callado, no decía nada. Y ya cuando estaba a punto de terminar el tiempo, solamente dijo una frase. Yo nunca me doy por vencido. Y se fue. Para que lo aprendieran los chavos, a no darse por vencidos nunca. Muy bien. 5 de abril, pero del año 1956. En Ciudad Universitaria, que ya estaba, se inauguró la Biblioteca Central de la UNAM, 5 de abril de 1956, con esos murales maravillosos de Juan O'Gorman. Exacto.
Vámonos al 5 de abril, pero de 1963 entró en funcionamiento el famoso teléfono rojo, que por cierto no era rojo, era negro. Comunicaba el despacho del presidente estadounidense John Kennedy en Washington con el del líder soviético Nikita Khrushchev en Moscú para la gestión directa de posibles crisis entre ambas naciones. El teléfono rojo en realidad era negro. 5 de abril de 1963. Finalmente, 5 de abril de 1997. Es la fecha en la que muere Berto Castillo, ingeniero, dirigente social, fundador del Partido Mexicano de los Trabajadores, del Partido Mexicano Socialista y también del Partido de la Revolución Democrática. 5 de abril de 1997 murió Berto Castillo. Bueno, entraron un montón de comentarios mientras estábamos con... Dice Alma Monterrubio que la separación oficial de los Beatles fue el 10 de abril de 1970, fíjate. La separación oficial, sí, según unos días después del 4 de abril. Del anuncio. ¿no? Claro. Alma Monterrubio cumpleaños. ¿Qué tal? Dice Ale Dujur que ojalá que en el programa de lunes podamos traer el análisis del debate que habrá el domingo, por favor. Claro. Claro que sí. Bueno, pues hay que felicitar a Teacher Alma, ¿no? Por supuesto. ¿Qué le traemos? ¿Le traemos a Marty el payaso o a Yoli Conejo? Marty. Venga, Marty el payaso para celebrar a la Teacher Alma. Muchas felicidades, Teacher Alma. Viene Marty el payaso. Feliz cumpleaños, querida Teacher Alma Monterrubio. Feliz cumpleaños. Para el próximo sábado a la festejación, como dicen en redes sociales ahora. Ok. Bueno, así dicen ya. No, sé que se dice, ¿qué te digo? Lamentablemente es el lenguaje de los chavos ahora. Mira, dice curiosidad, abril es el mejor mes para cumplir años. Yo cumplo el 10, jaja. Estoy completamente de acuerdo. Muy bien. En abril. Sí. Vámonos pues a lo que sigue. Por favor, que ya está aquí nuestro amigo el mariachi. Es el profesor Arturo Lechuga Lozano, pero es el mariachi ninja para los cuates. Bienvenido, mariachi. Muy buenas noches, Blanquita, Carmen Castro, Caosfera, Carlitos, la producción y la gente que nos acompaña, pues ya estamos aquí platicando con ustedes acerca de algo que tiene que ver con las compañeras y compañeros de Haz Valer Mi Libertad. Cumplen 309 días en un plantón ahí en Toluca, Plaza de los Mártires, ya 309 días, ya faltan poquito para que se cumpla el año. Pero bueno, pues esta situación que hemos visto con otros colectivos y colectivas que incluso han tenido participación de 2 años de plantón aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, este es en Toluca, pero agradecemos, miren, aquí a la producción le agradecemos porque pone esto de cumplirán 1 año de plantón frente a Palacio de Gobierno, recordando que esto inició cuando todavía estaba Alfredo del Mazo al frente del gobierno en el Estado de México, nunca las recibió a las compañeras. Por el contrario, en una ocasión que inauguró una obra ahí precisamente en Toluca, salió corriendo el señor, a pesar de que había ofrecido que terminando el evento, si las compañeras no interrumpían su inauguración, él iba a dialogar con ellas. Pues no lo cumplió. Qué extraño que hubiera ocurrido eso con Alfredo del Mazo cuando las compañeras realizaron, fue una segunda huelga de hambre y actualmente pues este plantón que va a cumplir ya 1 año, ya dentro de unas semanas. Y vamos a decir lo siguiente, Blanquita y Carlitos, porque platicamos con el licenciado Antonio Lara Duque, del Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero, porque se estaba presentando una situación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con la CODEM, que estaba desconociendo reconocimientos de que había habido violaciones a los derechos humanos en 26 casos que había revisado, porque tenían que darse estas revisiones, pronunciamientos a favor de personas injustamente presas,
y mencionaba Mirna García Morón ante un medio de comunicación, aunque después trataron de desdecirse, que no eran válidos esos pronunciamientos, y el licenciado Antonio Lara Duque nos dijo que ya una vez emitidos no puede haber forma de ir hacia atrás. Aquí está la titular de la Comisión de Derechos Humanos, Mirna García Morón, que por cierto, lo hemos mencionado, ella tuvo relación con el Poder Judicial, fue integrante del Poder Judicial del Estado de México, lo cual también tendría que ser un llamado de atención para la ciudadanía de que cuando ocurren este tipo de cosas y de nombramientos, no puede haber alguien cercano al Poder Judicial, porque en esta situación de pronto empiezan a suceder estas irregularidades, que por cierto, mencionar lo siguiente, con un presupuesto muy cuantioso, y me parece que no es el caso nada más de la CODEM, sino que hemos visto disminuciones en las recomendaciones que emiten las comisiones de derechos humanos, tanto la nacional como las estatales. Bueno, fíjense nada más, 23,721 quejas recibidas por esta comisión en un año. Solo emitió 30 recomendaciones. O sea, de todo eso, ¿cuánto tiempo se lleva en revisar los casos? Cuando esto tendría que ser con una agilidad, porque esto es precisamente para darle certeza a los ciudadanos de que si están siendo violentados por parte del mismo Estado, pues debe de darse celeridad a esto. ¿Cómo es posible de que con 23,000 quejas solamente haya 30 recomendaciones? Deberíamos entenderlo en el que tal vez algunas no procedan, pero ante este gran número de solicitudes de violaciones que se realizan en contra de los ciudadanos, nada más 30 recomendaciones. Y miren, el presupuesto fue aprobado de 283 millones de pesos para un año. Solamente emitió 8 recomendaciones en el caso de unos casos muy específicos, otra veíamos lo de 30, pero en esto que estamos viendo, 8 recomendaciones. Cada recomendación, nos decía también el licenciado Antonio Lara Duque, y gracias a la producción porque nos pone esta información que precisamente emite el Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero, cada una de ellas tuvo un costo estimado con esto del presupuesto, 35 millones de pesos. Y entonces resulta que en el caso de las personas injustamente presas, nos comentaba el licenciado Antonio Lara Duque, que al año están emitiendo 3 pronunciamientos cuando hay cientos de casos de personas injustamente presas. Nos decía el licenciado Antonio Lara Duque que aproximadamente se podrían llevar 98 años para hacer la revisión de estos casos. O sea, no es posible, esto es completamente inaceptable. ¿Acaso las comisiones de derechos humanos se están volviendo inoperantes? De pronto vemos comentarios en chats de programas de YouTube o en este tipo de situaciones donde se abordan problemáticas de los injustamente presos, donde hay gente que dice es que los derechos humanos estorban, y nosotros no podemos estar de acuerdo con ese tipo de situaciones, porque el día que nosotros nos veamos violentados por parte del Estado, pues deberíamos tener instituciones autónomas que nos representen ante un abuso de autoridad. Fíjense nada más, y gracias a la producción, durante 2021 y 2022, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México dejó perder, o sea, no ejerció 4.2 millones de pesos. Esto es un subejercicio. Esto quiere decir que se dejó de utilizar el presupuesto para darle más respuesta a los ciudadanos. Esto, bueno, decimos que cuando ocurren este tipo de cosas, generalmente los congresos locales o el federal lo que hacen es reducir los recursos de las instituciones cuando hay subejercicios. Bueno, además, miren nada más, únicamente el 0.09 de las quejas recibidas se convirtieron en recomendaciones. Durante 2022 y 2023 solamente fue del 0.1, o sea, esto es de verdad escandaloso que ocurran este tipo de cosas. Y bueno, aquí se menciona también que Mirna García Morón, como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, gastó $500,000 de pesos en chamarras institucionales tan solo el año pasado. Se contrató en 2022 un servicio de limpieza con una empresa que trabaja bajo la modalidad de outsourcing, considerada como una mala práctica, pues sí, que afecta a los trabajadores porque no les permite tener antigüedad, no tienen prestaciones. Y bueno, o sea, si estamos ante una situación de que los mexicanos buscamos a través del voto un cambio en los gobiernos, bueno, pues debería de verse reflejado con esto que de pronto también mencionamos. Pareciera que
los gobiernos, cuando llegan ciertos partidos políticos, lo primero que tratan de hacer es tomar control de ciertas instituciones, aunque sean órganos autónomos, lo cual también es reprobable, pero aquí lo que estamos viendo es que se mantiene todavía esa estructura del gobierno anterior, del gobierno priista. Tanto las fiscalías como estas comisiones, bueno, están en ese amparo de que se trata de órganos autónomos. Sin embargo, lo que hemos visto en los últimos años es que eso no se ha cumplido jamás. El tema de la autonomía es algo de un reparto de cuotas entre partidos políticos que gobiernan, y eso es algo que no se ha podido eliminar y que debería ser, precisamente en el caso de una comisión de derechos humanos, que quienes participen en la elección, quienes vayan a ser electos para comisionados, sean ciudadanos, no gente que haya tenido relación laboral, que haya trabajado en el Poder Judicial. Esta situación se presenta muy seguido y nosotros como ciudadanos de pronto no ponemos atención en quienes están llevando pues las comisiones de derechos humanos. En el caso, bueno, de la Nacional, Rosario Piedra Ibarra, pues ha tenido también una actuación lamentable, pero también volteamos a ver al Estado de México y por eso también solicitamos en ese momento que si podía darnos una plática el licenciado Antonio Lara Duque al respecto de estas declaraciones que había hecho la titular de la Comisión de Derechos Humanos, de si se podían desconocer estos pronunciamientos realizados por la CODEM. Ahí nos aclaró que no se puede hacer ese tipo de acción. Ya esto tal vez traten de hacerlos como si no existieran, pero los ciudadanos deben de estar, especialmente quienes tienen familiares injustamente presos, realizando esta labor de, ustedes hicieron esos pronunciamientos, deben ser tomados en consideración para la aplicación de la ley de amnistía en el Estado de México, que aborda fabricación de culpables con delitos de alto impacto. Y esto me va a llevar para la parte de conclusión, Blanquita y Carlitos. Recientemente el exalcalde de Toluca, porque estaba en funciones, que se fugó, Raimundo Martínez, se fugó, se emitió una ficha roja por parte de Interpol. El señor estaba prófugo desde noviembre, fue detenido en febrero, me parece, de este año, y está acusado de 2 delitos de alto impacto: secuestro exprés e intento de extorsión en contra de su ex-suegro. Son delitos de alto impacto, ambos delitos, y cuando tuvimos la plática con el licenciado Antonio Lara Duque, Lady Plácido, nuestra querida amiga, nos pasó esa nota porque entonces tenemos este ejercicio de la justicia selectiva. En el Estado de México, las autoridades han dicho que no le van a permitir a nadie que haya cometido delitos de alto impacto que esté fuera de la prisión. En el caso de Raimundo Ramos, con esos antecedentes de que se había fugado, de que la Interpol emitió una ficha roja, de que el señor había estado en funciones, de hecho tuvieron que meter a un sustituto para que terminara el lapso de este señor que le tocaba gobernar, pues resulta que un juez le dicta pues que siga en su casa, que pague una fianza de $1,000,000 y que se vaya a su casa con 2 delitos de alto impacto, ¿eh? A ninguna persona, ni a Israel Vallarta, o sea, que han pedido cambio de medida cautelar, se les ha otorgado esa situación. A Raimundo Ramos, en menos de un mes, le dieron cambio de medida cautelar y el señor está en su casa. Todavía no ha iniciado el proceso, pero esto de la prisión preventiva justificada y oficiosa se aplica a las personas que no tienen los recursos, que no tienen los contactos políticos, que no tienen los recursos económicos. Pero a Raimundo Ramos, a pesar de estar acusado de 2 delitos de alto impacto, lo mandaron a su casa, a pesar de que se había fugado y que estaba prófugo y que lo tuvieron que detener. Aquí lo tuvieron, aquí en la Ciudad de México, por cierto. Hay una justicia selectiva y esto es reprobable. ¿Qué van a decir los integrantes del Poder Judicial del Estado de México respecto a esto? Que, por cierto, ha sido uno de los temas que ha abordado el Ceferino Ladrillero. No es posible que exista ese tipo de justicia selectiva para un señor acusado de 2 delitos de alto impacto y que mientras tanto haya cientos de casos en el Estado de México de personas que no les quieren revisar el cambio de medida cautelar. Esto es terrible. Terrible, Blanquita y Carlos, y con eso concluyo. Tenemos una justicia selectiva y muchísimo por qué trabajar. Decía el licenciado Antonio Lara Duque, tal vez no nos toque verlo a nosotros, pero esperemos que se puedan lograr avances para que las generaciones futuras no tengan que sufrir este tipo de situaciones y una justicia discriminadora, selectiva, y que se ceba específicamente en criminalizar la pobreza, Blanquita y Carlitos. Es que debería haber muchos más como las mujeres, sobre todo mujeres de Valer mi Libertad, que lucharan porque si lo viéramos nosotros, que la justicia dejara de ser selectiva, o sea, no pensar que no lo vamos a ver, luchar porque sí lo veamos.
Me gusta mucho el comentario de Caosfera. La Comisión de Derechos Humanos violentando derechos humanos por omisión, por negligencia, por ineptitud y yo diría por pura corrupción. ¿Quiénes están embolsando el dinero de esta comisión? Y yo diría, en el Estado de México cambiaron para seguir igual. Esa es una. Y la otra, un abrazo, nuestra solidaridad y reconocimiento a la valentía y al poder y a la lucha inquebrantable de estas mujeres de Haz Valer Mi Libertad. Vaya el abrazo. Ahí estaremos y pues les agradezco, Blanquita y Carlitos, nos estaremos viendo la próxima semana. Pero me ibas a decir algo, Carlitos. Perdón. No, pues básicamente el hecho de que es lamentable que por desgracia y en estos momentos cuando se supone pues las candidatas podrían estar utilizando esta temporada de campañas políticas para acercarse a estos grupos vulnerables, pues desafortunadamente lo que estamos viendo es que candidatas, candidato, al final de cuentas, están haciendo sus campañas en su propio juego, en sus aguas, en su agua, como dice el propio presidente López Obrador, y eso pues no deja de ser lamentablemente una señal de lo que les interesan los ciudadanos. Nada más agregaría, incluso lo han dicho los políticos después de que termine la campaña, después de que termine la elección, o sea, está detenido todo eso, pero bueno, ahí estaremos en contacto y revisando porque eso no es permisible que hasta que termine el proceso electoral se puedan abordar estos temas, pero bueno. Blanquita y Carlitos, pues muchas gracias y nos vemos la próxima semana, como siempre, agradecido por esta oportunidad. Nos vemos. Hasta entonces, querido amigo, abrazo. Ahí estuvo el profesor Arturo Lechuga Lozano, es el mariachi ninja para los cuates, siempre, todos los jueves con su madrugueña expresa aquí en el equipazo con estos temas. Incansables los familiares de los injustamente presos, Haz Valer Mi Libertad, no están solos, dice nuestra querida Caosfera. Bueno, vamos a presentar este pequeño video que, por cierto, nos mandó Caosfera. Espérame un segundo. Okay. No, que ya lo tenías, Blanca, lo olvidé. Es que creí que lo había bajado, pero que lo había descargado, pero no, así es que lo voy a tener que pasar desde, a ver, lo tengo que correr. Bueno, ahí va. Miren. Sí, se alcanza a ver un puntito por ahí, pero esto que estamos viendo no ocurrirá de nuevo, sino hasta el 8 de abril del año 2024 para los habitantes de la República Mexicana. Y llegó, en aquel entonces era el 11 de julio de 1991, se veía lejanísimo el 8 de abril del 2024 y ya lo tenemos, Carlos, a la vuelta de la esquina. Era la voz de Jacobo Zabludovsky. No hay plazo que no se cumpla, efectivamente, y nos llega el próximo lunes, será el 8 de abril, sí es el lunes, ¿verdad? Ya el 8 de abril, ¿sí? Y es cuando se llevará a cabo este eclipse total de sol, que desafortunadamente en esta ocasión, yo sí lo debo decir, yo sí lo digo así, desafortunadamente, para los que vivimos en la capital de la República Mexicana, solamente será un eclipse a un 70-75%, no será al 100% como sí fue en ese 1991. Sí. ¿Lo recuerdas, Blanquita? Sí, por supuesto que lo recuerdo, como estaba todo el mundo atento y armados para verlo y demás, pero ojo, aun cuando sea solamente un 70-75%, bueno, no sé, allá, Caosfera, en Sonora, qué tanto lo van a poder ver. Creo que hay lugares como decíamos Torreón, en el estado de Coahuila se va a ver, o sea, Coahuila es como el epicentro donde se va a ver mejor, Torreón y... Mazatlán, exactamente. Pero no sé, Sonora si tendrá alguna vista privilegiada, por lo menos mejor que la de la Ciudad de México, quiero pensar que sí, en el sureste pues no, está más bien negado, pero aun cuando tengamos esa vista pues no tan rica como la del 91, Carlos, hay que protegerse los ojos, ¿no? Con mayor razón, de hecho, con mucha mayor razón para que podamos apreciar este eclipse, y hay que comprar unos lentes particulares que tienen un filtro que nos permite voltear a ver el eclipse y que vale la pena mencionar. No son lentes para sol normales, ¿no? No, no son lentes para sol normales. De hecho, recuerden que el personal del sistema penitenciario, los reos, fabrican cosas
y precisamente en el contexto de este eclipse han estado vendiendo los lentes que ellos están fabricando, las personas que se encuentran presas en el sistema carcelario de la Ciudad de México, y los estuvieron vendiendo por 88 pesos todavía el día de mañana, y seguramente los seguirán vendiendo allí en la calle de Liverpool, donde está la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México. Muy cerquita así va a de haber la de gente. Oye, mañana voy a andar por allá, que no sé si me anime a darme una vuelta, a ver si Varania me quiere acompañar. Había Pero gente si no, formada, ¿eh? Fila, sí, con el calorón que está haciendo, híjole. 88 pesos cuestan. Dice Carmen Castro, vi una nota en Foro TV y como dice Carlos, los reclusos del Varonil Oriente están elaborando los lentes. Exacto, Ajá. tienen una marca que se llama Hazme Valer. Hazme valer. Oye, pero el hecho de que solo los vendan en un lugar me parece como No, no de... es solo en un lugar. Lo que pasa es que ese es el más conocido. También los venden en el Museo de la Policía. El Museo de la Policía y que en se encuentra Victoria, en la calle de en la Victoria, calle ¿no? de Victoria, también allí. Bueno, igual ha de haber mucha fila. Pues mira, mucha gente ni siquiera sabe que los están vendiendo allí. En una de esas está vacío. Como dato, sí, claro, como dato curioso, mi cuñada le decía a mi hermano, oye, es que yo me quiero estar al pendiente de mis perritos, porque qué tal que, pues con la oscuridad se les ocurre voltear y lo ven y se quedan ciegos. Y mi hermano le dijo, ay, los perros no voltean al cielo. Yo no sabía. Y estaba observando a Barani y efectivamente nunca voltea al ¿Para qué? cielo. Claro. ¿Qué tal? Qué chistoso. Muy bien. Pues mira, vamos a aprovechar la risa para darle un agradecimiento enorme a nuestro querido amigo el Mariachi Ninja, como siempre, como dice Caosfera, por esa aportación solidaria, y evidentemente, pues con el agradecimiento también viene Corcorito para celebrar este super sticker. Gracias, Mariachi. Corcorito. Gracias, amigo. Muchas gracias, querido Mariachi, ese apoyo. Sí se ve, gracias. Y en los comentarios, Blanquita, dice Carmen Castro que cuando fueron del eclipse de 1991, ella tenía 9 años. Estábamos de vacaciones en la escuela y decía, el 2024 tendría 42 años y lo veía muy, muy lejos. A esa edad no te visualizas como adulto. En fin, el tiempo pasa, exacto. ¿Y ya tienes? Que esos 42, efectivamente, seguramente. Y dice Caosfera, no sé exactamente el porcentaje acá con nosotros, pero estaré bien pendiente. Y sí, Mazatlán y sus alrededores serán los puntos ideales para observarlo en su totalidad. Qué bonito, qué bien que tengamos esta experiencia. Creo que en el caso de Carmen, como en el tuyo y el mío, somos una generación privilegiada que ha visto 2 en su vida, ¿no? Sí, definitivamente. Tendrá la posibilidad de ver 2 en su vida. Bueno, ay, el presidente. ¿Qué necesidad? Lo dijimos cuando sucedió lo de Panamá, que Panamá estaba muy enojado porque el presidente hizo alusiones inadecuadas a Panamá. Mira, ahora lo dice en torno a Ecuador. Y Ecuador, bueno, sí se enojaron muchísimo más y declaran persona non grata a la embajadora de México tras las críticas del presidente López Obrador al proceso electoral. Un proceso electoral que, por cierto, ya pasó, fue el año pasado, pero lo criticó y por supuesto que ya se enojaron porque pues es una intromisión a la política interior del país. Declararon persona non grata a la embajadora mexicana y pues tendrá que abandonar el Ecuador. ¿Qué fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador? Hubo elecciones en Ecuador, iba la candidata de las fuerzas progresistas como 10 puntos arriba, 10 puntos. Entonces, un candidato que habla mal de la candidata que va arriba, de repente es asesinado, y la candidata que iba arriba se cae, y el candidato que iba en segundo sube. El presidente denunció también la creación de un ambiente de violencia durante la campaña electoral, ilustrando justo cómo algunos candidatos se presentaban a los debates utilizando chalecos antibalas, lo cual, según él, contribuyó a una atmósfera enrarecida. El presidente López Obrador, estoy leyendo la nota de Milenio, hizo un llamado a la responsabilidad de los medios de comunicación y de todos los actores políticos, instándolos a actuar con integridad y principios. Es que aprovechó el asunto de lo que ocurrió con el asesinato de este candidato de apellido Villavicencio para decir pues lo extraño que le pareció a él y el hecho de que ahora pues aquí en nuestro país en plenas campañas pues hayan asesinado a una candidata de Morena
a la alcaldía de Celaya, pues el presidente López Obrador ya saben que hace sus parábolas, sus historias, pues tiene mucho tiempo en la mañanera, entonces tiene que agarrar de todos lados. Hoy agarró de Ecuador y vean nada más de qué tamaño salieron las alusiones del presidente. Sí, caray. Bueno, hablando de otro asunto que ha generado mucha polémica a nivel internacional, el fundador de World Central Kitchen acusó a Israel de atacar a sus trabajadores humanitarios sistemáticamente coche por coche durante el episodio que dejó 7 muertos. Esto fue el lunes pasado, mientras la creciente furia internacional por el ataque pone a prueba aún más el apoyo occidental a la guerra de Israel en Gaza. Pues sí, Israel efectivamente, esta es una World Central Kitchen, es una fundación internacional que lo que hace es acudir a lugares en conflicto para alimentar a la gente atrapada en medio del conflicto, y resulta que las fuerzas israelíes, pues eso, los atacaron y cobraron la vida a 7 de sus trabajadores, que son casi todos, en su mayoría, son personas de todo el mundo y son en muchos casos es trabajo voluntario. Así es que han cuestionado World Central Kitchen la respuesta de Israel a los ataques en una nueva declaración y han pedido una investigación independiente sobre los ataques que alcanzaron 3 automóviles de World Central Kitchen en el centro de Gaza. Israel admitió las muertes, pero las calificó como un evento trágico en el que nuestras fuerzas dañaron involuntariamente a no combatientes. ¿Cuántas veces a lo largo de esta guerra ha pasado esto? Me parece que ya son demasiadas. Pero son cosas que pasan, Blanquita. Eso fue lo que dijo Benjamín Netanyahu, y por esa razón, pues el encargado de esta Central Kitchen, que es un español, pues ha pedido esta investigación a fondo, porque él ha denunciado que no fue un accidente, que se notó que fueron ataques directos en contra de su personal. Ya veremos si es que hay investigaciones al respecto, y ya veremos qué tanto le puede costar o no a Benjamín Netanyahu este asunto. Ya veremos. Por lo pronto, aquí en nuestro país ya hay fiscal en el estado de Guerrero. ¿Se acuerdan que Evelyn Salgado, la gobernadora, había destituido a Sandra Valdovinos y el Congreso respaldado dicha decisión? Bueno, pues han elegido al fiscal nuevo, es un coronel retirado del ejército de nombre Zipacná Jesús Torres. Tiene 51 años de edad y sustituye en el cargo a Sandra Luz Valdovinos, removida el 14 de marzo. De los 13 hombres que fueron detenidos en la Concordia por elementos de la Guardia Nacional, esto ahí en Chiapas, tras un enfrentamiento a balazos, solo 4 son guatemaltecos, según informan autoridades de aquel país, que informan que, de acuerdo con información del Consulado General de Guatemala en Tuxtla y datos preliminares del Registro Nacional de las Personas, solamente se identifica a 4 como ciudadanos del país vecino. Este hecho que decía el presidente que no habían sido tantos, que habían sido menos, así minimizando un poco los hechos de violencia en aquella comunidad. El problema, Blanquita, según las entrevistas que han dado miembros del FRAIBA, que es el Centro de Derechos Humanos que dio a conocer los 25 muertos allá en la Concordia, dicen ellos que el presidente está hablando de hechos diferentes, y por eso le están pidiendo al presidente que haga acto de presencia a las autoridades para que de verdad investiguen y platiquen, como lo hizo la gente de este Centro de Derechos Humanos, con las víctimas que tienen relación directa pues con las 25 personas fallecidas. En fin, a ver si el presidente hace caso a estas peticiones. Hoy, por lo pronto, fueron varias entrevistas las que dieron miembros del FRAIBA en diferentes estaciones de radio. Por otro lado, dime, Blanquita. No, síguele, vas con lo de Laida, ¿no? Exacto. Por otro lado, Laida Sansores, la gobernadora de Campeche, anunció en un videomensaje la limpia en la policía de la entidad. Recuerden que están en paro indefinido para exigir mejores condiciones de seguridad. Exigen la destitución de la secretaria Marcela Muñoz, y recuerden que eso es lo único que Laida Sansores dice que no va a permitir, y por eso está acusando hasta de corruptos y de malos policías a los que se empeñan en que quieren la renuncia. El asunto ya se volvió una cuestión de a ver quién puede más, y Laida Sansores quiere destituirlos, y los policías ya pues están interponiendo recursos por violación a sus derechos.
Y bueno, una polémica alrededor de Arturo Saldívar, el exministro de la Suprema Corte de Justicia, actualmente en la campaña de Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum se desmarca, a él lo cuestionaron por su pensión de 192,000 pesos y ella dijo, yo soy candidata, él tiene que explicarlo, punto. Muy bien, pues no sé si valga la pena hablar de Jorge Álvarez Maínez, estará presente en el debate, el próximo domingo es el debate. Jorge Álvarez Maínez, recordemos, pues es quizás uno de los más grises, dicen que llegó a destiempo, en algunos programas de análisis, incluso he escuchado a algunas personas que le piden al INE que después del primer debate ya prácticamente bajen a Maínez como si eso se pudiera hacer, para que digan que la elección nada más es a 2, y es que el asunto es que todavía hay quienes consideran que efectivamente Jorge Álvarez Maínez le puede quitar votos, pues no a Claudia Sheinbaum, sino a Xóchitl Gálvez. Por lo pronto el debate será el próximo domingo y ya está todo listo. Preguntaba la vez pasada respecto a los asesinados de Morena, que si eran malos de Morena, hice la cuenta por ahí, de la cuenta que yo salía que fue rebasada al día siguiente, porque se presentó del laboratorio electoral una nueva cifra que era el doble de lo que yo había tenido inicialmente, pero pues sale, lo más reciente es lo siguiente, que nos da una idea de cómo están las cosas. Con el asesinato de la candidata de Morena a la presidencia municipal de Celaya, es un X de animal político, el proceso electoral 2023-2024 suman ya 22 homicidios en contra de personas que buscaban algún cargo de elección popular. ¿Cuántos de esos 22 eran de Morena? 9. Ahí la respuesta a quienes nos preguntaban a este respecto. Salió la lista Forbes de los billonarios 2024, los más ricos del mundo, están incluidos pues Slim y se incorporan los de Coppel. Slim es el número 14 y es la lista de multimillonarios que siguen aumentando sus fortunas, pero es la lista más larga que ha habido en lo que va de la humanidad. Hay 2,781 en total, son 141 más que el año pasado. Hay gente que se está haciendo pues más rica, Carlos. Eso es muy interesante y Sí. desafortunadamente nos habla de cómo sigue creciendo la desigualdad en el mundo y cómo desafortunadamente los ricos cada vez se vuelven más ricos y los pobres cada vez se vuelven más pobres. La mayoría de las veces es precisamente por la explotación de esos ricos que ni siquiera en ocasiones quieren pagar los impuestos que les corresponde pagar. En otras va más allá del asunto. Recuerden que sacan sus capitales y se los llevan a los denominados paraísos fiscales. No se les olvide los Panama Papers, no se les olviden todas esas notas periodísticas que nos ha hablado de cómo incluso hasta aquellas figuras que se nos presentan como dignas de ser seguidas o imitadas, futbolistas, artistas, incluso ellos sacan su dinero y se lo llevan a paraísos fiscales con la intención de no pagar más. Cuando seamos justos, cuando seamos derechos, entonces hablamos. Mientras tanto, yo sigo insistiendo, no vale la pena ser ídolo a nadie. Muy rápido, la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de COVID-19 en México estimó a través de un análisis matemático que por lo menos 224,244 vidas se hubieran salvado si el gobierno federal hubiera manejado de manera diferente la pandemia. Son conclusiones preliminares del grupo de trabajo que señalan que persistieron los errores y el rechazo a la evidencia científica durante la gestión de la crisis sanitaria. El gobierno federal gestionó la pandemia con errores persistentes y de no haberlo hecho, habría salvado esas 224,000 vidas. Un asunto delicado, una nota que saca el Universal este día. Perfecto, Blanquita. Pues algo más que quieras mencionar, Blanquita. No, por mi parte. Bueno, no sé el caso de la niña Madeleine. Adelante, adelante. 44 años de cárcel a la niña Madeleine, a sus asesinos. Es una pequeñita originaria de Durango. Están siendo culpados el padrastro, la mamá del padrastro y su mamá. La mamá por negligencia, parece que la mamá era víctima de maltrato. Se fue a trabajar, dejó a la niña la llevaron al hospital acusando que había caído de 2 años, había caído de la cama en el hospital.
descubrieron que tenía otro tipo de golpes. Hay manifestaciones importantes en la casa de estas personas y pues estaban temiendo, hay mucha vigilancia porque se temía que hubiese, pues que se replicara un linchamiento similar al que se dio en Taxco. Es el caso de otra pequeñita, otro feminicidio de una pequeñita. Otra vez vi que dijeron feminicidio, entonces seguramente es eso, feminicidio, porque ¿recuerdas que yo decía que si era feminicidio o infanticidio? Claro. Sí, feminicidio, sí, precisamente. Bueno, pues vámonos a lo que sigue, Blanquita, si te parece bien. Sí, y claro. Lo que sigue son... las buenas del equipazo. Como siempre, gracias a nuestro querido amigo José Antonio Cruz Peinado por el trabajo de todos los días para la sección de las buenas del equipazo. Vamos con la primera, que está bien interesante y muy a propósito del eclipse. Resulta que con inteligencia, la que es solamente posible el ser humano para romper barreras, ¿se imaginan ustedes cómo le pueden hacer los débiles visuales o las personas ciegas para comprender o para entender el eclipse que vamos todos los que no tenemos esa limitación a disfrutar el próximo lunes 8 de abril? Bueno, pues aunque no lo crean, será posible. Investigadores del Instituto de Astronomía de la UNAM desarrollaron un instrumento denominado MIMDAM, el cual permitirá a quienes presenten debilidad visual escuchar al sol y experimentar cómo se oculta durante el fenómeno natural. Desarrollamos un dispositivo transensorial para que personas débiles visuales o personas con ceguera total pudieran tener la capacidad de entender un eclipse total y sentirlo de una forma diferente a como lo vemos la mayoría de nosotros. Fue lo que explicó el inventor del dispositivo, que se llama Luis Carlos Álvarez. ¿Qué les parece? Es un fotodetector. Es especial porque tiene las mismas características de respuesta que el ojo humano al ver el sol. Lo que hace es que convierte las señales del fotodetector que vienen del sol en sonidos audibles. Y de esta manera, pues las personas débiles visuales o ciegas podrán comprender esa superposición entre el sol y de la luna, entre el sol y la tierra. ¿Qué tal? Increíble de verdad el asunto. Como dice Caosfera, esta es una buena del equipazo, innovadoramente sin límites. Sí, una genialidad, añade, es correcto. Y dice Carmen Castro, una buena del equipazo, muy tecnológica. Eso. Bueno, pues ya se conocen los nombres de algunos de los atletas que van a representar a México en los Juegos Olímpicos de París 2024, pero no solamente van atletas, que de alguna manera sí lo son. Fueron elegidas 3 mujeres árbitro de nuestro fútbol mexicano para pitar durante la justa, tanto en los torneos femenil como varonil. Se trata de Katia García, Karen Díaz y Sandra Ramírez. Las eligió la FIFA, se van a los Juegos Olímpicos de París como silbantes en este 2024. Bueno, estas 3 árbitras destacan sobre el resto y fue la Comisión de Árbitros de la FIFA la que se encargó de seleccionar a 89 de los más destacados nombres del arbitraje. 21 árbitros, 42 asistentes, 20 integrantes de equipos arbitrales de video y 6 auxiliares. Bueno, la FIFA va a poner un equipo multidisciplinario para que ayude a la preparación de todos los árbitros para los Juegos Olímpicos de París 2024 y México va con su representación. Katia García, que es un árbitro central con gran experiencia en el fútbol mexicano, por ejemplo. Karen Díaz, una de las mejores árbitras asistentes de la Liga MX y su vasta experiencia data desde 2016, cuando debutó en el máximo circuito del fútbol mexicano. Y Sandra Ramírez, la otra asistente que estará en Juegos Olímpicos de París 2024, que tiene más de 10 años de experiencia entre ascenso y Liga MX femenil. Bien por ellas. Pues hay que ver el fútbol nomás por verlas a ellas, allí en los Juegos Olímpicos. Una buena del equipazo, como dice Caosfera, femeninamente sobresaliente, o como dice Carmen Castro, femenina y representación de mucho orgullo. Eso.
Vámonos con la siguiente buena del equipazo. Esta buena del equipazo está muy interesante y de alguna manera nos habla de lo que estábamos comentando al principio, esas relaciones o esas brechas generacionales que hay entre padres e hijos. Y de manera particular, pues aquí se nos demuestra que los papás tienen en sus manos que no haya tal brecha o procurar hacerla lo más breve posible. ¿Por qué razón? Pues porque se trata de un video que se volvió viral debido a que unos padres están apoyando a su hijo que es DJ y él se encuentra en el rave en plena fiesta, él haciendo gala de sus mejores mezclas como jockey o DJ como les dicen ahora, y resulta que allí estaba la mamá con un cartelón, eres el mejor DJ, y el papá a un lado de la mamá grabándolo en primera fila para no perderse nada de la actuación de su hijo. Evidentemente la imagen fue captada por los usuarios y los conmovió. Muchos de ellos incluso escribieron mensajes en las redes sociales, por ejemplo, como el siguiente: bro, esas dos personas son como 2 millones, yéndose al DJ, ¿no? Y hablando de los papás. La otra persona, la mami moviéndose al ritmo y todo. Alguien más, cuando busque en Google el hombre más rico del mundo, me va a aparecer este pana, o sea, este muchacho. ¿Por qué? Pues porque efectivamente es una riqueza que ese joven tenga esos padres que lo apoyan, que están con él y que incluso pues son sus más grandes fans. Definitivamente, esta, dice Caosfer, es una buena del equipazo de verdadero apoyo parental. Resulta que Lenny Kravitz vino a la Ciudad de México, una relación que tiene con esta ciudad, que se ha afianzado con el tiempo, y bueno, los usuarios de redes sociales enloquecen cada vez que el rockero estadounidense comparte imágenes paseando por las calles de la ciudad. Lenny Kravitz el 2 de abril compartió un video de él caminando en las calles de la colonia Escandón, aquí en la Ciudad de México, hasta llegar a un puesto de hamburguesas que se llama Jarocho, para ahí cantar y promocionar su nuevo tema, Human, de su más reciente disco Blue Electric Light. El video se compartió rápidamente por muchas redes sociales, con miles de mensajes halagando, aplaudiendo y hasta recordándole a Kravitz que él ya es mexicano. Bueno, este intérprete de Fly Away ha sido captado muchas veces caminando por la Ciudad de México una vez que pasó la pandemia, y una de las imágenes que más llamaron la atención y que incluso se pensó era una broma generada por inteligencia artificial fue una en el pasado en la que iba paseando por el barrio de Mixcoac. Pero bueno, no, es realidad. Viene y ahora comió hamburguesas allí en la colonia Escandón. También se le ha llegado a ver en la Condesa comiendo en una galería de arte, bailando con mariachis, y bueno, por eso le dicen que Lenny Kravitz ya es mexicano. Muy querido Lenny Kravitz. Muchos artistas vienen a México. Hace poco hablábamos de otra artista, pero no me acuerdo quién era, que se andaba paseando por Ciudad Universitaria. Se enamoran de México y regresan, ¿no? Después como ¿Cómo turistas. no enamorarse de este país que lo tiene todo? Para comenzar, creo que eso es algo que hemos nosotros señalado en muchas ocasiones, y de manera particular la Ciudad de México tiene algo que no se compara con ningún otro lugar, que es su clima, para empezar. Para empezar. Bueno, una buena del equipazo, deliciosamente musical y muy mexicana, dice Caosfera. Y ahora el video para irnos a dormir con una sonrisa. Venga, ahí lo tienen. El valor de Estas estas enfermeras mujeres. que se volvieron virales después del temblor de 7.4 grados que ocurrió allá en Japón, Blanquita, en Taiwán. En Taiwán, y que sí llegó hasta Japón, por el cual hubo alerta de tsunami. Ellas, pues en lugar de huir o lo que sea,
pues se dedicaron a proteger a los niños. Ahí ya va pasando el temblor y por eso ya se sale la otra chica, ya se dejaron de mover los cuneros, pero realmente unas heroínas estas mujeres. Desde que empieza el temblor, empiezan a hacer su protocolo para juntar los cuneros, acomodarlas, llegan otras enfermeras a sostener para evitar el riesgo de todos los pequeños. Qué increíble, Se ¿no? movieran. Sí, qué increíble, qué compromiso tan enorme de estas mujeres. Yo me sorprendí en muchos videos porque veía que la gente simplemente se quedaba quieta, Claro. ¿no? O sea, sí había gritos, sí había gente que se asustaba y todo, pero en la gran mayoría se quedaban así, quietos, ¿no? Esperando a que el temblor pasara. Qué impresionante, pues todo muy fuerte. Pero en medio de este tipo de cosas se dan estos actos heroicos. Sí. Siempre quedan esos actos para reconocer a la humanidad, así a la es. buena gente. Resguardando a los bebés, qué corazón tan enorme de estas mujeres. Eso es reconocer el tesoro de toda la nación, sus niños. Exactamente. Gracias, Caosfera. Por eso nos vamos, queridos amigos. Nos vemos el próximo lunes. Aquí nos vemos. A las 21 horas. De aquí pasen buen fin de semana. Hay que ver el debate. Platicamos del debate el lunes. De aquí entonces, que no se les olvide que el equipazo somos todos. Cuídense chao, mucho. chao. Hasta el lunes.